Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Qué gusto saludarles en esta tarde, noche de sábado 21 de septiembre del año 2019. Estaba yo recapitulando lo que ha sido todo este año y a dónde hemos llegado ya. Septiembre 21, hace un par de días estuvimos en la conmemoración de los sismos del 85 y del 2017, de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar de la inseguridad que se sigue viviendo en Morelos y en otros estados de la República, la supuesta incursión de hombres armados, de un comando armado en el ayuntamiento de Cuernavaca, todo lo que se ha dicho alrededor de esto y otros temas más vamos a platicar con mi amigo Andrés Lagunas Morales. Adelante, Andrés. Gracias, Javier, un placer saludar a la gente que nos brinda su tiempo, su confianza para analizar lo que pasa en nuestro estado de Morelos, para informarse. Pues es inevitable iniciar nuevamente con este tema de la violencia, particularmente esta semana con hechos muy marcados que hacen que la percepción de inseguridad pues siga afectando la estabilidad de la gente y la propia estabilidad de nuestro estado de Morelos. Y pues, si nos vamos punto por punto, yo arrancaría, Javier, con el hecho del ataque armado al expresidente municipal de Amacuzac, Noé Reynoso. Ocurrido sí en esta semana, que desde hace pues mucho tiempo mantienen una disputa, una diferencia fuerte con quien fue su antecesor en la presidencia municipal y hoy, bueno, fue diputado también local y hoy preso en una prisión de Durango, acusado de delitos federales, de delincuencia organizada y pues en las primeras instantes, en los primeros momentos de ocurrido esto, se hablaba de que había caído muerto. Afortunadamente pues se mantuvo con vida, fue estabilizado en un hospital y pues las autoridades reforzando la seguridad temiendo que pudiera ser rematado el expresidente municipal de Amacuzac del 2015 al 2018, ¿verdad? Sí, 2015 a 2018. Bueno, mira, aquí lo más importante de destacar es que es nuevamente Amacuzac, nuevamente la zona poniente, que es donde se centra este foco rojo de inseguridad. Lamentablemente varios otros municipios del estado, pero particularmente la inseguridad, la violencia se vuelve a encender el foco rojo ahí en la zona poniente de nuestro estado, concretamente en Amacuzac. Hay que recordar que ya un expresidente de Amacuzac, Andrés González Jaime, ya fue asesinado en meses pasados y ahora, bueno, el atentado fue en contra de Noé Reynoso, cuyo reporte, de acuerdo con el sector salud del estado, pues es que está herido, grave sí, pero con vida. Bien, bueno, pues también hay que señalarlo, Andrés, este viernes tarde que estamos grabando aquí en Hostería Las Quintas, se amanece con 6 muertos en la colonia Antonio Varona, aquí en Cuernavaca, 2 en Tetecala. La cifra todos los días se viene incrementando, se viene sumando a los hechos delictivos que ya. Lo que sí quisiera yo subrayar, porque muchas veces hay la percepción hacia afuera de nuestro estado de Morelos de que Morelos es muy inseguro y muy violento. Yo solamente quisiera sí acotar que todos estos hechos delictivos que hemos vivido, que vivimos a diario, generalmente se dan en grupos claramente identificados en disputas. Es decir, este tema grupos de la inseguridad, delictivos antagónicos. Sí, claro, esto no ha llegado a la sociedad, es decir, los ciudadanos como tales, los turistas, no han sido objetos, no hemos sido objetos, no hemos sido víctimas de la delincuencia. Parece que está muy focalizado entre grupos antagónicos, como tú lo señalas. Sí, esa situación no minimiza ni le restamos importancia al problema de la violencia y la inseguridad, claro está, pero sí vale la pena subrayarlo, principalmente porque pues la percepción que se da hacia el exterior de un estado muy complicado en materia de seguridad, pues efectivamente entre organizaciones delictivas hay ajustes de cuentas, hay homicidios principalmente,
pero afortunadamente no hay un solo turista en los últimos años que digamos que ha sido víctima de esta violencia, y los subrayamos porque sí es bueno también cuidar la casa, proteger el Estado, Javier. Bueno, pues vamos a escuchar lo que dice el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de seguridad, con relación a las muertes de este viernes en la colonia Antonio Barona. Punto por punto. No sabíamos ya los nombres, ya con los nombres, porque están como desconocidos, ya los tenemos. Igual estamos colaborando con la Policía del Ministerio Criminal. No sabemos a qué se dedicaban. Ahorita estamos revisando cámaras y entregándole lo que tenemos a la Fiscalía. Punto por punto. Aquí en Cuernavaca se llevó a cabo la segunda Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, fiscales. Ahí el gobernador Cuauhtémoc Blanco fue entrevistado sobre los hechos delictivos de este viernes y él señaló que ya le solicitó al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la Federación, Alfonso Durazo, que envíe más elementos. Punto por punto. De cuentas, la gente sabe quién vive ahí en sus barrios, en sus colonias. En verdad, créanme que les hago un llamado para que denuncien, una llamada anónima para que nosotros podamos actuar rápidamente. Yo creo que estas personas pues estaban identificadas y si tú ves es una ejecución directa, ¿no? Lamentablemente pues es entre el crimen organizado, pensamos que ese crimen organizado son bandas distintas y que llegó a esta desgracia, ¿no? Te menciono, vamos a seguir trabajando. Me da tanto gusto que habían hablado de la Ciudad de México de parte del presidente y que nos van a brindar todo el apoyo, ¿no? Entonces el almirante está en contacto con ellos a ver qué es lo que va a suceder durante estos días. Punto por punto. El hecho es que no son suficientes los elementos de la Guardia Nacional que llegaron a Morelos. Se anunció que estarían aquí 900, sin embargo hace unos días el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, urgió al gobierno federal a que lleguen el total de elementos anunciados. Solamente dijo ha llegado una tercera parte y luego los vemos en actos, en eventos que no tienen que hacer para cuidar la seguridad de los ciudadanos, sino en actos de autoridades municipales o estatales. A mí me parece que es un desperdicio. La Guardia Nacional está totalmente enfocada no a atender problemas de seguridad en los estados más conflictivos, está enfocada, como así lo dijo el propio Donald Trump, 27,000 elementos de la Guardia Nacional están cuidando la frontera norte para darle gusto al presidente norteamericano para que migrantes de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa no entren por la frontera sur con México. Y ahí hay 27,000 en la frontera norte de México, frontera sur de Estados Unidos, y en la frontera sur de México con los países de Centroamérica hay otros 20,000 elementos de la Guardia Nacional, lo que me parece realmente una ofensa, una grosería estarle cumpliendo caprichos al presidente Trump y dejando prácticamente inermes a los gobiernos de los estados y a los ayuntamientos. Pero hablando de ayuntamientos, Andrés, hay otro tema que no podemos dejar de mencionar en este ámbito de la seguridad, y es que este pasado jueves se dice que pasada las 2 de la tarde llegaron a la sede municipal de Cuernavaca hombres armados. Ya por la tarde, noche, el ayuntamiento, en voz de su vocero, valga la redundancia, Carlos Félix Gacciola, confirmó que efectivamente sujetos armados habían estado intimidando a funcionarios. Vamos a escuchar. Punto por punto. Reprobamos estos hechos que generan incertidumbre en la población ante la ola de inseguridad que se vive en la capital del estado, circunstancia atribuible a la omisión en la materia por parte, hay que ser muy claros, de las autoridades estatales. Ante esos acontecimientos se activaron, como ustedes fueron testigos, los protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad física de la base trabajadora y en general de la ciudadanía presente en esta sede del gobierno municipal. El Ayuntamiento de Cuernavaca, respetuoso de las jerarquías y atribuciones de las instancias de persecución del delito, ha hecho del conocimiento de la autoridad correspondiente lo acaecido al filo de las 15 horas para que se haga lo conducente, para que se investigue
y se deslinden responsabilidades. Reiteramos que el Ayuntamiento de Cuernavaca, una vez más, hace un llamado al gobierno del estado para que se garantice la seguridad en la capital de todos los morelenses. Punto por punto. Bueno, sí se hizo, la verdad, un teatrote, y lo digo en esos términos y lo digo con toda responsabilidad, porque se dijo que un comando armado, y uno en esos momentos se imagina que grupos de la delincuencia organizada entraron a las instalaciones del ayuntamiento. No, se trató al paso de los minutos, y además muchos medios caen en ese cuento que a veces las autoridades quieren contar, de que fue un comando armado, y al paso de los minutos y de las horas se supo que era un grupo de comerciantes, y que, bueno, se dijo primero que presuntamente armados, pero no hay ninguna evidencia, ningún video se nos ha mostrado, por lo menos hasta esta hora yo no he visto ningún video en donde la autoridad municipal nos muestre que efectivamente eran hombres cubiertos, como se había dicho, y armados. No hay ninguna evidencia de ello, así es que pues tampoco me parece responsable por parte de una autoridad hacer más grande un problema que quizá nunca existió. Yo voy a decir dos cosas, Javier. Me parece importante porque hay que puntualizarlo. Efectivamente hubo medios que le dieron rienda suelta a esa suposición de grupos armados y hasta inventaron una serie de teatro, de situaciones falsas. Pero también voy a decir otra que sí es verdad, porque pues yo tengo la información de primera mano. Ciertamente desde hace meses el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene roces con líderes de comerciantes que no propiamente se conducen como comerciantes, como vendedores comunes, sino que también se conducen como delincuentes, Javier, que han llegado a oficinas públicas del ayuntamiento a decir: yo siempre he puesto aquí orden, yo siempre soy el que da los permisos, y sí, los funcionarios municipales han tenido que decir: a ver, quizás eso lo hiciste en años pasados, pero no. Ahora el ayuntamiento es el que controla, el que ejerce sus facultades, y con eso concluyo. Y tiene razón el ayuntamiento. Y con eso concluyo, Javier. Sí. Yo la verdad no minimizo que hayan llegado, si no armados, sí como si fueran delincuentes, porque hasta Jaciel Castrejón lo reconoce. Ahorita vamos a escucharlo como dice que llegaron a exigirle al director de Gobernación y Comercio que cumpla sus compromisos. Ellos no tienen por qué exigirle al director nada, solamente con apego a la ley pueden ellos llegar a pedir una negociación con el ayuntamiento, y todo dentro del marco legal. Pero si te parece, escuchamos al líder de los vendedores ambulantes, que dice que es del sindicato Nueva Generación, como él le explica que no iban armados y que a lo que iban era exigirle al ayuntamiento que cumpla sus compromisos, a un funcionario concretamente. Punto por punto. Al parecer se llevó a cabo un altercado hoy en las instalaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca alrededor de las 2 o 4 de la tarde, llegando así a su vez al municipio, buscando al director de Gobernación, Mario Peralta, el cual yo con él tengo unos acuerdos de ciertos comerciantes que me iba a respetar, de no levantarlos, de no retenerles sus cosas, y yo llegué con una comitiva de gente mía que es del comercio, del mismo comercio, para llegar a dialogar sobre estos acuerdos que ya teníamos nosotros, y al final pues no encontré al director. Entonces se presentó por ahí un malentendido de que él afirma que yo personalmente, Jaciel Castrejón, iba armado o con gente armada, a lo cual yo nunca me destilo por llevar ese tipo de agresiones. Y yo lo único que quería era dialogar. Al parecer pues lo único que hice al no encontrarlo fue retirarme con mi gente. Yo me subí a mi vehículo y pues pasé pues a tomar otras cartas en el asunto, ¿no? Punto por punto. Bueno, pues también las autoridades tienen compromisos que cumplir, claro, con sus ciudadanos. Si los ciudadanos cumplen con lo que marca la ley, también las autoridades están obligadas a cumplir compromisos, es decir, no dádivas, no temas fuera de lo legal, simplemente tu compromiso como autoridad. ¿Te parece? Vamos a escuchar al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, que también fue entrevistado sobre este caso. Punto por punto. Respetuosamente considero que más que una confusión fue una irresponsabilidad, porque no se puede desinformar en temas tan delicados como es la seguridad pública. Haber afirmado un hecho de esa naturaleza desde una institución pública pues es muy delicado, y hay que ser muy responsables cuando se emite ese tipo de información. Punto por punto. Pues
Pues yo solamente voy a concluir con el comentario de que ojalá en el Ayuntamiento de Cuernavaca y en el gobierno del estado entiendan que tienen que trabajar coordinados y con respeto, porque si no pasa lo que pasó con este asunto de supuestos hombres armados, comerciantes que por lo visto no quieren respetar la autoridad municipal que le echa culpas a la estatal que, en fin, una serie de cosas que a los únicos que perjudican al final, Javier, es a los ciudadanos. Sí, claro, hay una total anarquía, cada quien hace lo que quiere y la autoridad pues tampoco se muestra como una autoridad que debe de hacer respetar la ley. Vamos a los mensajes, regresamos para una entrevista para platicar del tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Se cumple este 26, otro año más de su desaparición, pero además los anuncios que se hicieron esta semana sobre iniciar de cero, prácticamente de la nada, una nueva investigación. Dice el subsecretario de Derechos Humanos que están vivos y que están en Guerrero porque han estado ocultos 5 años. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En su empeño por dotar al Estado de un moderno marco jurídico, las y los diputados de Morelos aprobaron diversas leyes durante su primer año legislativo. Entre ellas se encuentran las leyes del Instituto de la Mujer, de mejora regulatoria, la que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la de Seguridad Privada y la de Sociedades Cooperativas. Contar con leyes justas y eficaces garantiza la sana convivencia y el desarrollo de los morelenses. Congreso del Estado de Morelos. En Xochitepec seguimos trabajando para el adecuado manejo de los residuos que generamos día con día. Para reducir la cantidad de basura que generamos, tu participación es muy importante. Utiliza materiales amigables con el ambiente para realizar tus compras diarias. Clasifica desde tu casa los desechos y entrégalos al camión recolector. Construye tu composta y reduce los residuos orgánicos. La participación social es fundamental para mejorar y conservar nuestro medio ambiente. ¡Súmate! Gobierno municipal, estar bien te lo mereces. Septiembre y octubre son los meses del testamento. Aprovecha los descuentos y hereda tus bienes de forma segura. Puedes hacerlo en cualquier momento, siempre que seas mayor de edad. El testamento garantiza que tu voluntad se cumpla de forma legal y pacífica. Acércate a las notarías. Morelos, anfitrión del mundo. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx. Ándale, Fer, arríbame la bomba que vamos a fumigar la huerta. Que lo haga mi papá al rato que vuelva del trabajo. Ay, hijo, pues ¿quién crees que ha cuidado de estos aguacates desde antes que tú nacieras? Tienes razón. Perdóname por no valorar tu esfuerzo y el de mi mamá todos estos años. Y por cierto, qué buena mano tienes con los aguacates. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Le agradezco mucho a la doctora Sigrid Arts que esté con nosotros en esta entrevista para platicar de un tema que me parece que es relevante esta semana, doctora. Ella, como usted la conoce, es especialista en temas de seguridad pública y privada. Hay un tema que esta semana destacó, entre muchos temas a nivel nacional en la agenda pública, doctora, es el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, con esta comisión de la búsqueda, este anuncio de iniciar de cero las investigaciones después de 5 años. Primer comentario de bote pronto, doctora. Bueno, ante el aniversario, sin duda, en mi opinión, no es una buena noticia, aunque fue celebrada por los padres de los deudos, el hacer público, decir vamos a empezar de cero.
Y refiero, no me parece una buena noticia porque se descalifican todas y cada una de las diligencias que en su momento hizo la Federación y que llevó al arresto y consignación de muchas de las personas y policías que se vieron involucrados en estos hechos. Al contrario, creo que lo que va a suceder es que va a dilatar la procuración de justicia para los padres, o en el mejor de los casos dentro de 3 a 5 años, porque estas son diligencias que toman muchísimo tiempo, es recopilar información, es cruzar datos, es verificar lo que ya está plasmado en las carpetas de investigación y, digamos, en todo caso, celebraría que se concluya las mismas hipótesis, ¿no? Claro. Pero van a ser 5 años otra vez, porque se ha descalificado por completo a la autoridad. Quizá algunos testimonios, algunas evidencias ya no existan, algunos testimonios incluso podría correrse el riesgo de que pudieran ser distintos a los iniciales. ¿Se corren riesgos con una nueva averiguación, doctora? Se corren riesgos en el momento que se descalifica todo lo construido hasta el momento y se dice, yo hago borrón y cuenta nueva. La expectativa que yo tenía era que en realidad con el acompañamiento que parece que esta administración sí ha tenido mucho más proactivo de hacerse de los especialistas internacionales a que participen activamente los del GIE, y que aporten algunas otras líneas, que esas sean parte y consoliden la trayectoria de las distintas líneas de investigación, es mucho más loable que decir yo borro y empiezo de nuevo, porque es muy probable que el 50% de lo que hace 5 años se utilizó para arrancar las instituciones no pueda ni siquiera hoy corroborar. Quizá, doctora, el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador esté buscando su verdad, la verdad de la cuarta transformación, distinta a la verdad del gobierno de Peña Nieto, porque, bueno, esto lo que pareciera pudiera ocurrir con una nueva investigación, con la liberación de muchos de los detenidos, con muchas diligencias nuevas, con este incluso anuncio, doctora, ¿qué te parece de Alejandro Encinas, de que los 43 pudieran estar en Guerrero y no muertos, como fue la versión del procurador Murillo Karam, no carbonizados, no quemados, como fue la investigación de la PGR en su momento? Sí trae totalmente una visión totalmente distinta. Yo creo que es una irresponsabilidad que se haya dicho públicamente que estos jóvenes pueden estar vivos si no se puso evidencia dura y pura públicamente. Antes de. Claro. Porque independientemente de que pudiese ser eso un hecho, ¿sí? Supongamos que hipotéticamente los jóvenes se encuentran en Guerrero y se tiene la inteligencia por parte del Estado federal para decir que están allí, me parece una enorme irresponsabilidad haber salido públicamente a decir que existe esa posibilidad, sin decir al menos están secuestrados, están siendo extorsionados para hacer actividades delictivas y ese tipo de consideraciones, ¿no? Yo creo que, digamos, la política de descalificar todo del pasado creo que es una política incorrecta, porque las instituciones tienen carencias, tienen desafíos, pero no son las instituciones con las que creció y se articuló un Estado democrático, y la primera exigencia que tendríamos que tener es que se respete un Estado democrático y no se estén inventando hipótesis para seguir teniendo allegados ideológicos. Y incluso, bueno, podrían despertarse falsas expectativas entre los familiares, que al cabo quizá de algún tiempo vean con desesperación que pues no aparecen ni vivos, como dice esta nueva versión de Alejandro Encinas, ni muertos. Pudiera generarse ese mal sabor de boca en los padres de Pues yo lo primero que estimaría es ¿cuánto tiempo más va a tolerar el padre de familia no tener noticias? Uh-huh. Al final del día han pasado 5 años. ¿Sí? Entonces, ¿le van a dar un bono de confianza de 1, de 3,
de 5, de 6. Y si es así, va a tener un costo político, se van a radicalizar más los padres o no. Y al ser un asunto en el que además habría que señalar fue una reunión a puertas cerradas, pues poco sabemos más allá de lo que declaró el subsecretario, de lo que declaró su representante y algunos padres de familia, que sobre todo los padres de familia estaban, digamos, de manera loable y positiva con una expectativa de vida, pero yo creo que es jugar peligrosamente con algo que si no se les dieron elementos puros y duros, es un juego político muy perverso. Claro, doctora, y esta iniciativa en el Congreso de esta ley de perdón y olvido, que también ha generado pues debate, polémica, perdonar a quienes para juicio del gobierno puedan ser perseguidos políticos o con esta ley media ambigua. Pues la primera ambigüedad que tiene ese proyecto de ley del presidente Andrés Manuel es que llama las cosas equivocadamente. ¿Y a qué me refiero con eso? Se le ha etiquetado como la ley de amnistía. Y lo primero que hay que entender es qué significa amnistía. Y una ley de amnistía se genera a partir de un conflicto civil, de una guerra civil, donde un grupo de particulares ideológicamente y colectivamente organizados atacaron al Estado y a las instituciones. Hasta donde yo sé, la lista de todos aquellos que van a poder adherirse a esta amnistía o ley de amnistía son gente que ha estado en la venta a menudeo de drogas, mujeres que han sido puestas en prisión preventiva por delitos y robo en comercios, algunos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces me parece que se ha dado mucho a ponerle etiquetas a cosas que no vienen a cuento de una realidad como es la del país. Sin duda hay una población enorme, carcelaria, mucha de ella, el 50% según el último corte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin sentencia, pero de allí a considerar que se puede abrir una ley de amnistía, discúlpeme, pero no venimos de un conflicto armado como en Colombia con las FARC o Guatemala, Honduras y El Salvador con la guerra civil que se vivieron en los 80. Claro, entonces, si vamos a perdonar, llamemos a las cosas como se llaman y no estos juegos ideológicos políticos de amnistía. Como yo lo decía, el problema de la seguridad, si no se atiende y no se interviene desde lo local, no le vamos a dar vuelta a este drama de inseguridad que se vive. Y apostar que toda la responsabilidad se va a lograr o cambiar con el despliegue de la Guardia Nacional es una mala apuesta, porque la Guardia Nacional en realidad va a ser una fuerza subsidiaria de lo que le toca hacer a los estatales y municipales. Y como ciudadanos nos toca exigir y cooperar con la autoridad en la medida que es nuestra responsabilidad para no ser omisos. Bien, pues muchas gracias a la doctora Sigrid Ars, que está aquí en Cuernavaca este viernes, brindándonos una interesante conferencia que ya escuchamos, una plática en el curso de empoderamiento de la mujer que organiza Punto por Punto. Gracias, doctora, nuevamente. Al contrario, un placer. Gracias. Vamos a los mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En su empeño por dotar al Estado de un moderno marco jurídico, las y los diputados de Morelos aprobaron diversas leyes durante su primer año legislativo. Entre ellas se encuentran las leyes del Instituto de la Mujer, de mejora regulatoria, la que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la de seguridad privada y la de sociedades cooperativas. Contar con leyes justas y eficaces garantiza la sana convivencia y el desarrollo de los morelenses. Congreso del Estado de Morelos. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti.
Con el programa de reordenamiento del comercio y mejora de la imagen urbana, comerciantes, ciudadanos y autoridades apostamos por una estrategia de movilidad enfocada al peatón. Con espacios públicos, limpios, ordenados y libres de obstáculos, impulsamos el potencial económico y turístico de nuestro municipio. Con calles ordenadas y libres de obstáculos, mejoras tu seguridad y la de tu familia. La seguridad e integridad de los ciudadanos y peatones es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Xochitepec. Estar bien, te lo mereces. Septiembre y octubre son los meses del testamento. Aprovecha los descuentos y hereda tus bienes de forma segura. Puedes hacerlo en cualquier momento, siempre que seas mayor de edad. El testamento garantiza que tu voluntad se cumpla de forma legal y pacífica. Acércate a las notarías. Morelos, anfitrión del mundo. Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada. Permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia. Reservaciones al 777-313-8383. Tarifa preferencial a compañías. En respuesta a un añejo reclamo de los morelenses, las y los diputados de la 54 legislatura aprobaron reformas para establecer que las copias certificadas de las actas de nacimiento emitidas a partir del año 2003 y que se encuentren en buen estado tengan vigencia indefinida y validez en todo el territorio estatal. Esta medida adoptada por los legisladores de Morelos evita la obligación de renovar las actas ante diversos trámites, lo que se traduce en un beneficio claro para la economía de la población. Congreso del Estado de Morelos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Mira, este 19 de septiembre se conmemoraron fechas importantes por ser tragedia. 1985 sismo en la Ciudad de México, principalmente afectaciones, y 2017 sismo con epicentro en los límites de Morelos con Puebla y muy dañada Jojutla. Hubo actos, izamiento de bandera media asta, recordar a las víctimas, pero hay un pendiente, todavía no se ha terminado de apoyar a los damnificados, me refiero a los de 2017, todavía no se sabe qué pasó con el dinero que presuntamente se desvió por parte del gobierno anterior aquí en Morelos. Allá en Jojutla, después de participar en los eventos con el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante y otras autoridades para conmemorar pues un aniversario más del 2017 en el caso de Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco ofreció que no habrá impunidad para exfuncionarios. Punto por punto. Ustedes saben de la administración pasada lo que hizo, pero bueno, vamos a seguir trabajando para que toda esta gente tenga su casa, una casa digna. Punto por punto. Relacionado con ese tema, el obispo de Cuernavaca pidió ya poner fin al burocratismo y responder a los damnificados. Punto por punto. Son históricos, que tienen un valor extraordinario y que han sido abandonados por las empresas. ¿Dónde está el Fonden? ¿Dónde están los millones prometidos por algunos gobernantes? El señor presidente de la República prometió. Yo les suplico, y ojalá esta voz llegue a su escritorio y a sus oídos, y escuche el clamor de su pueblo que le dice, si están esos recursos, ¿qué están esperando para poder sanar la herida? Punto por punto. En Jojutla, que fue pues obviamente uno de los municipios más dañados, si no el más dañado de los 33 en ese entonces de Morelos, hay una serie de actividades, estuvo el gobernador, se entregó la presea Puño y Fuerza a organizaciones de la sociedad civil que participaron de manera muy activa en la ayuda, en el auxilio a personas que fueron víctimas de estos fenómenos naturales, y hubo otras actividades, hubo el Festival de la Solidaridad, en fin, escuchamos al presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante. Punto por punto. 27 personas que fallecieron con el terremoto, pero en esa convocatoria, en el momento en que fue lanzada hacia la ciudadanía, nos hicieron llegar ya actas de defunción de personas que fallecieron debido al terremoto, pero que fue en el traslado a los hospitales, por ejemplo en Cuernavaca o en Toluca o en otras partes, que salieron de aquí en esas ambulancias, en esos traslados, y que desgraciadamente en el camino o en otro momento, pero debido al terremoto, desgraciadamente fallecieron. Entonces
La cifra hasta ahorita que tenemos ya con actas y que tienen que ver con el propio sismo del municipio de Jojutla es de 34 personas. Punto por punto. Bueno, la realidad es que nos ha mostrado el gobierno federal, llámese del partido que sea, del PRI o de Morena, total incapacidad para responder a una sociedad lastimada por la pérdida de sus viviendas, de sus patrimonios, de sus negocios, de sus escuelas, de sus patrimonios históricos, arquitectónicos y culturales. Se cumplen 2 años de esta tragedia y ni el gobierno de Peña, y aquí en el estado de Morelos, el gobierno de Graco, ni el gobierno de Andrés Manuel a nivel federal, ni el gobierno de Cuauhtémoc han podido concluir con esta etapa de rehabilitación de todas estas áreas. A nivel nacional se habla que solamente el 26% de las viviendas dañadas en el 2017 se han restituido, se han reconstruido. Esto nos habla de un burocratismo excesivo, nos habla de incapacidad del Estado para responder y dar solución a las demandas de las personas que resultaron dañadas en los sismos de 2017, tanto el de Oaxaca, que afectó, como el de Morelos, que afectó la zona centro del país. Total incapacidad. Hoy en día se siguen entregando tarjetas con dinero para la reconstrucción de viviendas sin fondos en las tarjetas. Un engaño, pues, a 2 años de los sismos. Pues fíjate, Javier, coincido contigo, los gobiernos reprobados, y ¿saben quiénes aprobados? Afortunadamente el sector privado, que ha estado entregando escuelas reconstruidas, las está entregando nuevas, no muchas, pero sí algunas, que ha estado entregando viviendas, que ha estado entregando en el caso de Jojutla una nueva Alameda. La sociedad civil. La sociedad civil, el sector privado, la verdad es que no tiene la fuerza económica que tiene el gobierno, pero con lo que tiene, está demostrando que puede responder positivamente. Las primeras viviendas reconstruidas en Jojutla, por ejemplo, las entregó el sector privado, así de simple y así de eficaz. Pocas son, sí son pocas, pero ellos las entregaron. Mire, vamos a ir a mensajes y vamos a regresar porque el Hospital Henry Dunant está de aniversario y va a ver qué charla tuvimos con su director general. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Participa en la convocatoria para el Premio Estatal de Ahorro de Energía 2019. Si tu empresa, escuela, institución pública o privada lleva a cabo prácticas de reducción de consumo de energía, esta convocatoria es para ti. Inscríbete. Tienes hasta el 13 de septiembre. Consulta las bases en sustentable.morelos.gov.mx. Morelos, anfitrión del mundo. Hotel María Julia les ofrece cómodas habitaciones, amplios jardines, alberca climatizada. Permítanos atenderlo para disfrutar con la familia, convivir con los amigos, estadía laboral o simplemente descansar. Hotel María Julia. Reservaciones al 777-313-8383. Tarifa preferencial a compañías. En respuesta a un añejo reclamo de los morelenses, las y los diputados de la 54 legislatura aprobaron reformas para establecer que las copias certificadas de las actas de nacimiento emitidas a partir del año 2003 y que se encuentren en buen estado tengan vigencia indefinida y validez en todo el territorio estatal. Esta medida adoptada por los legisladores de Morelos evita la obligación de renovar las actas ante diversos trámites, lo que se traduce en un beneficio claro para la economía de la población. Congreso del Estado de Morelos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. Con el programa de reordenamiento del comercio y mejora de la imagen urbana, comerciantes, ciudadanos y autoridades apostamos por una estrategia de movilidad enfocada al peatón. Con espacios públicos, limpios, ordenados y libres de obstáculos, impulsamos el potencial económico y turístico de nuestro municipio. Con calles ordenadas y libres de obstáculos, mejoras tu seguridad y la de tu familia. La seguridad e integridad de los ciudadanos y peatones es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Xochitepec. Estar bien, te lo mereces.
Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Nos encontramos en esta ocasión en el Hospital Henry Dunant y yo le agradezco mucho al doctor Juan Augusto Miranda Avilés, director general de esta institución, que nos permita la grabación aquí y poder charlar de temas muy importantes de salud, desde luego. Doctor Miranda, gracias por recibirnos aquí en el Hospital Henry Dunant. Al contrario, muchas gracias por su visita, sobre todo el que nos permitan a nosotros transmitir temas de salud y temas de interés particular y general. Doctor, pues primero que nada felicitarlo en este día jueves 19 de septiembre por ser el día del urgenciólogo, ¿verdad? El doctor urgenciólogo, usted es de esta especialidad. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, realmente es el día del personal que labora en los servicios de urgencias. El urgenciólogo es una especialidad que se genera y que se enfoca a la atención del paciente crítico en el área de urgencias, pero realmente este día se conmemora la participación y el trabajo de todo el personal que labora en los servicios de urgencias. Y prácticamente esta especialidad, doctor, surge justamente en 1985, ¿no? Después de este terremoto, de este sismo que sufrió nuestro país, particularmente la Ciudad de México, que fue devastada, y ahí es donde surgen todos ustedes, todos los integrantes de esta especialidad que aportan su experiencia, su profesionalismo, su valentía e incluso su heroísmo en salvar muchas vidas. Claro, realmente el 85 fue un detonante para dar el reconocimiento a la participación de toda la gente en la atención de situaciones de emergencia, desastres y en los servicios de urgencias. Sin embargo, la especialidad ya tiene más de 30 años, la especialidad en urgencias, que nace a partir de una búsqueda de hacer más profesional la atención en los servicios de urgencias. Déjame decirte que la historia del área de urgencias, del urgenciólogo, habla de que anteriormente la atención en urgencias era lo último. Realmente hay antecedentes donde los servicios de urgencias estaban localizados en los sótanos, en lugares húmedos, lúgubres, donde llegaba el paciente grave y realmente el personal que lo atendía ahí era el personal soslayado, el personal castigado, el personal de enfermería, médicos que no tenían un área en específico, o eran los nuevos, o eran la gente que habían tenido algún señalamiento y los castigaban, los mandaban a urgencias. Entonces esto habla de la calidad de servicio que se daba anteriormente, y en una preocupación de profesionalizar, sobre todo entendiendo que el tiempo en la atención de un paciente grave es de suma importancia, pues empieza a enfocar la atención desde el momento en que el paciente acude a un servicio de urgencias y empiezan a generar esa necesidad de profesionalizar, de generar un espacio adecuado para la atención, un espacio de pronta llegada o abordaje del paciente, porque el tiempo para la atención, mientras más pronto lo atiendas, mejoras el pronóstico del paciente. La diferencia de la vida o la muerte. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, el servicio de urgencias ha tenido todo un crecimiento, ha tenido un desarrollo en cuanto a la especialización. El personal de urgencias ahora ya se busca que el especialista en urgencias esté en los servicios de urgencias dando esa primera atención, dando el manejo para mejorar el pronóstico, para salvar la vida del paciente, estabilizarlo y de ahí permitir que las demás especialidades intervengan, ¿no? Perdón que lo interrumpa, y las instituciones médicas, pues obviamente cada vez se van profesionalizando más en ello, se van modernizando, además se van poniendo a la vanguardia en la tecnología, y Hospital Henry Dunant, pues no se diga, en ese sentido va muy adelante. Sí, realmente nosotros nos ocupamos en ese aspecto. Nuestro servicio de urgencias tiene esa atención con especialistas las 24 horas del día, con especialistas en urgencias, con esa finalidad, ¿no?, de dar esa atención profesional y permitirle, ofrecerle esa oportunidad al paciente grave de un mejor pronóstico en su atención, ¿no? Doctor Miranda, y bueno, pues los pacientes que lleguen al Henry Dunant y sus familiares pueden tener la tranquilidad y la seguridad de que aquí los urgenciólogos pues van a poner todo su empeño, toda su experiencia
en salvar una vida. Sí, sobre todo entendiendo que el médico que se especializa en esa área es un médico que le atraen, que le entusiasma el tener esa participación importante en la atención de un paciente de urgencias, ¿no? Ese es el enfoque principal. La verdad es que el urgenciólogo, cuando lo ves moviéndose en un servicio de urgencias atendiendo a un paciente grave, ves cómo se enfoca, cómo atiende, cómo le gusta participar proactivamente para mejorar la atención y el pronóstico de un paciente, ¿no? Bien, doctor, pues muchas felicidades este día a usted, a todos sus compañeros y a todo el personal que trabaja en esta área tan importante. Y pues quisiera aprovechar en este día especial y que nos está usted recibiendo aquí en los jardines del Hospital Henry Dunant, que nos platique un poquito en general del Hospital Henry Dunant. Tenía un aire, tenía una imagen de ser un hospital solo para gente pudiente. Nos hemos podido constatar los laboratorios, muchos de los servicios están a precio de muchos, a un gran precio, a un buen precio, y además la calidad también lo hemos podido constatar, ha sido, pues no solamente mantenido los niveles con los que se le conocía, sino que los ha superado en los últimos años. Claro, realmente el hospital tiene ya toda una trayectoria. En este mes, este 17 de septiembre, nosotros cumplimos 48 años de vida, y eso nos da primero el mensaje de que todos estos años nos ha servido de aprendizaje y nos ha permitido identificar las formas de ir mejorando la calidad y la seguridad en la atención de nuestros pacientes, buscando esa certificación que ahorita tenemos, la certificación del Consejo de Salubridad General, que nos permite el dar esa certeza de calidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes. Al mismo tiempo, nosotros en el hospital pues nos vamos preocupando en mejorar la atención con capacitación, con equipamiento, pero en el punto que tocas en cuanto a esa costos en el servicio, efectivamente el hospital viene de una historia, un antecedente que al principio podrían tener acceso gente que tuviera una solvencia económica suficiente. Sin embargo, consideramos que la salud, es un contexto que debe estar abierto, que debe ser más incluyente. Sí hay una necesidad de un reembolso para poder seguir otorgando este servicio, sabiendo sobre todo que el Hospital Henry Dunant, su razón de ser es el apoyo y solventar la operación de Cruz Roja, para que de alguna manera Cruz Roja pues ayude a toda la población como lo hace todo el tiempo, y nosotros somos el elemento que les ayuda a tener esa solvencia y esa operatividad. Entonces, de alguna manera debe haber un remanente que les pueda ser de utilidad para ellos. De ahí que nosotros hemos buscado, si bien no mantener un costo alto, sí hacerlo más accesible para que podamos nosotros ser más incluyentes, abrir los servicios a un sector de la población que pudiera tener acceso con nosotros y que pueda recibir esos beneficios que estamos dando a la población y que vamos mejorando, buscando siempre la calidad y la seguridad en la atención de los pacientes. Doctor Juan Augusto Miranda Avilés, le agradecemos mucho su tiempo y seguiremos platicando de otros temas porque justamente este viernes habrá una celebración del 48 aniversario del Hospital Henry Dunant, viene también ya pronto la realización de un diplomado y tendremos otras charlas, si nos lo permite, para ir platicando de estos temas. Sí, gracias. Qué bueno que me recuerdas la parte del diplomado. En ese contexto, nosotros en el diplomado está basado en los cuidados paliativos, un tema de ahorita, un tema que recientemente el Senado ya tiene su aprobación y que de alguna manera se vuelve una obligación el ofrecer el sector salud a la población en general, los servicios de cuidados paliativos, y es un tema que nosotros estamos con la intención de ir
a la vanguardia y tener esa capacitación. Por eso es que se trae un diplomado abierto a toda la población, al gremio médico, incluso a personal no de salud, personal voluntario, a personal que tiene bajo su cuidado a algún paciente que requiere una atención, una vigilancia y un soporte continuo, que no necesariamente tiene que ser enfermera, no necesariamente tiene que ser médico. Para ellos también es una información muy útil que les puede ayudar a saber cómo asistir, cómo apoyar a su paciente sin tener ese desgaste que habitualmente tiene la familia, el familiar, el cuidador primario. Se desgasta a veces mucho más que el propio paciente por estar al pendiente de las necesidades de su familiar. Entonces hay un formato que puede tener para poder solventar esa necesidad sin dejar de estar cerca de su paciente y sin dejar de exponerse a los cuidados que debe de tener o no exponer a su paciente, ¿no? Entonces esa diplomado inicia el 19 de octubre, que se va a estar dando aquí un sábado sí, un sábado no, durante 6 meses, y que va a tener el aval de la Universidad de Anáhuac. De hecho, es la Universidad de Anáhuac quien viene y trae todo su equipo de personal, de profesores, para dar ese diplomado en cuidados paliativos, que es teórico práctico además, y que va a ser una muy buena herramienta para personal de salud como para personal de la comunidad, ¿no? Bien, bueno, pues aquí tiene usted los datos, a dónde puede usted comunicarse para tener más información de este diplomado que inicia ya el próximo mes de octubre. Nuevamente, doctor, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, buen día. Punto por punto. Esta semana siguió el análisis, por lo menos a quienes les interesa el tema, a magistrados, a diputados, a opinadores, a funcionarios del gobierno, qué es lo que está pasando en el Tribunal Superior de Justicia. El sexenio pasado, indebidamente, se le dio a los magistrados un regalo de ampliación de periodo de 14 a 20 años. Este sexenio, una de las demandas era poner orden en muchos temas, en muchas cosas, pero se han cometido errores, Javier, porque después de que estaba yo comentando con especialistas este jueves por la tarde la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y debo reconocer que nadie nos habíamos dado cuenta, quizás algunos sí, pero muchos que opinamos, que analizamos, no habíamos visto un tema súper importante. Cuando se hizo la reforma para ampliar el periodo de los magistrados, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que encabezaba entonces Jorge Arturo Olivares Brito, y yo creo que fue una de sus pocas acciones realmente importantes, relevantes, fue impugnar esa reforma que le daba a los magistrados ese periodo de más de 6 años para llevarlos hasta 20. Y pues allá se hizo la impugnación y todo el mundo lo perdimos de vista. Lo hizo con apego a la ley, le correspondía a la comisión, y esta semana sesiona la Corte y nos da una sorpresa. Estaba a punto de determinar sobre la temporalidad, pero debido al decreto que emitieron ahora los diputados, punto de acuerdo que se convirtió el decreto al publicarse en el periódico oficial, hasta el presidente de la Corte dijo que era una especie de boicot hacia el análisis de fondo que iba a hacer la Corte a la reforma. Hay un dictamen que parece que va a echar abajo dicha reforma y automáticamente dejaría en 14 años el periodo de los magistrados, pero por este punto de acuerdo convertido en decreto, las cosas por ahí, dice el ministro, hay como una intención de boicotear, y ahora se va a posponer la discusión, se pospuso para este lunes, sí, claro, pero con un nuevo elemento jurídico. No, y además aquí el juez octavo de distrito no ha resuelto, emitió un acuerdo con relación a que no se detuviera, les decía a los magistrados que no era necesario detener el proceso de renovación de la presidencia. No, esto significa que está quitando de la presidencia, Javier, a Carmen Cuevas, sino que dice, ustedes sigan con el proceso hasta que yo no resuelva de fondo la solicitud. Perdón que te interrumpa, pero es que hay cosas importantes nuevas este viernes. Sí. Hay que precisar, en primer lugar, Carmen Cuevas se ampara o solicita el amparo contra este decreto publicado en el periódico oficial, que la deja prácticamente fuera del cargo, y la primera razón... Una suspensión. Le da la primera suspensión el juez, pero no clarifica y dice pues, que automáticamente permite que se siga con el proceso de destitución. Y el Congreso el jueves
se inconforma con la suspensión del juez, pero la misma María del Carmen Cuevas, pues que sigue litigando el tema, vuelve a pedir que se pronuncie correctamente el juzgado, y este viernes ya le da un amparo donde sí la protege. El pronunciamiento se hace bien, lo que cada quien a su conveniencia quiere interpretar, como el caso, por ejemplo, de la solicitud de suspensión que la propia Tania Valentina, pasándonos al tema del Congreso del Estado, pidió para que no fuera efectivo su remoción de la Junta Política del Gobierno, y muy hábilmente, tratando de engañar a algunos medios de comunicación, a algunos reporteros que sí cayeron en el garlito, informan que el juez ratifica a Tania Valentina como presidenta. Ningún juez puede hacer una ratificación de un miembro de otro poder, en este caso de una diputada en la presidencia de la Junta Política. No, el fondo, el tema es que dicen, no puedo entrar al análisis de esta suspensión porque no hay materia, no se ha materializado su destitución, así es que lo desecha de entrada. Pero cada quien, como en el caso de Carmen Cuevas, sus opositores, el propio Congreso, pues interpretan a su conveniencia. Lo que pasó en el Congreso igual, pues la diputada coordinadora del Partido del Trabajo interpreta a su conveniencia, y así lo tratan de difundir y hacer creer a la sociedad con comunicados de prensa que ratificó, cuando no, un juez no puede ratificar. Bueno, en el caso de Carmen Cuevas, este viernes le dio la suspensión para que no sea removida del cargo, pero el lunes va a sesionar la Corte. Alguien que sabe de derecho es el secretario de Gobierno, y además, pues seguramente por ser el director del periódico oficial es parte implicada. Lo entrevistamos sobre la sesión de la Corte y qué va a pasar en el Poder Judicial, y nos explicó lo siguiente. Punto por punto. Sí, lo que entiendo, venía yo escuchando la sesión del Pleno de la Corte. Hubo el pronunciamiento de 4 ministros a favor del proyecto que venía estableciendo la inconstitucionalidad de la reforma del año 2017 y específicamente su artículo 3º transitorio, que amplía el periodo de vigencia de algunos magistrados a 20 años. 4 ministros habían votado a favor, y después se empezó a discutir si algunos de estos preceptos se deberían de sobreseer en virtud de la última decisión que tomó el Congreso. Sé que técnicamente es un tema complejo, pero el ministro oponente, que fue el ministro Luis María Aguilar Morales, tomó las aclaraciones que le estaban pidiendo, las iba a plasmar en su proyecto de resolución, y como primer asunto del lunes en el Pleno de la Corte se va a terminar de resolver este asunto. Punto por punto. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el programa. Recuerde que mañana en este mismo canal, a esta misma hora, a las 8 de la noche en punto, tendremos un programa distinto. Tenemos más temas que desahogar con usted, que platicar, que analizar, que debatir, que opinar junto con usted. Desde luego agradecemos sus comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico, en nuestros teléfonos de WhatsApp. Estamos a sus órdenes como siempre. Andrés. Pues muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana. Vamos a hablar de temas importantes. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.